Hola. Amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo el Cap 8 de El renacer del clan más temido. Sé que estos Cap, y en particular estos titulado Cuentos del pasado, podrían ser tomados como relleno por algunos, pero no es así. En ellos he dejado las pistas sobre el tipo de jutsus, habilidades, técnicas que aprenderá y usará en la historia. En cada uno de esos Cap hay algo que contribuirá al poder que Naruto tendrá en la historia, así mismo como todo lo que podrá hacer. Por otra parte, sobre las habilidades del Fuinjutsu, he escuchado algunas historias donde se dice que solo son 10 niveles. Y sí, son sus ideas, pero eso me parece ilógico ante las cosas que se pueden hacer con el Fuinjutsu. Esa es la razón por la cual la segunda y tercera imagen de la miniatura hacen alusión a eventos que pasaran. Intente hacer que fueran lo más parecido posible a lo que tengo en mente. Tal es el caso de la primera imagen, no está ahí porque se ve bien. Les pregunto, ¿por qué creen que está ahí? Sea como sea, habrá más de 10 niveles y por ello Naruto tendrá que estudiar bastante. Claro, por el momento no será tanto de esa forma puesto que tengo guardado eso para más adelante y así mismo que pueda hacer cosas como las que dejé expuestas en estos caps y esto, por los libros de Fuinjutsu y pergaminos que la pelirroja encontró en la isla y algunos que no mencioné, pero sí dije que estaban ahí. No por el hecho que pienso que aprenda más sobre el tema más adelante se volverá un problema para él y por esto, ser débil. No, las cosas que va a aprender lo hará estar muy avanzado y hará bastantes cosas de acuerdo a lo que dejo expuestos en estos caps. En todo caso, así es cierto que pretendo que Naruto pueda hacer muchas cosas con las artes del clan Uzumaki, no hará todo lo que deseo tan pronto, tengo eso guardado para la otra teoría que estoy subiendo en el canal. No es que no las usara, claro que las usara y se darán cuenta de esto más adelante. En todo caso, en estos caps hay algo que Naruto va a aprender más adelante y como ya comenté antes es una de las razones por las que escribí estos caps, no solo lo hice porque sí, para hacer todo más largo. Solo tengan un poco de paciencia y disfruten los caps. Sé que pueden encontrarse estos cap poco importantes, pero no es de esa forma, es todo lo contrario y es el por qué me he tomado un tiempo escribiendo esta parte donde Naruto es pequeño. Como les he comentado, estos cap están dedicados al aprendizaje, relaciones de amistad que tendrá, jutsus, habilidades de cara a todo lo que va a pasar más adelante. Por otra parte, en el dibujo habrá una pista sobre el por qué me tomé un poco más de tiempo en esos cap. Más adelante continuaré desarrollando esto y hablando más al respecto, pero por el momento está bien con eso. Que disfruten el cap, si les gustó pueden dejarme su like y comentarios. Sin más, me despido. El renacer del clan más temido. Capítulo 8. Cuentos del pasado, principio y final. El rubio había conseguido esa información de un libro de investigación y teoría con respecto al espacio-tiempo, para él fue bastante reconfortante enterarse por ese libro que no había estado equivocado. En jutsu de invocación sí era un jutsu de teletransportación, de espacio-tiempo. Ya que sea lo que sea que se esté invocando estaba en un plano o lugar diferente al que la persona que realizaba el jutsu estaba y era un viaje a alta velocidad desde una larga distancia de un lugar a otro. Por lo cual sí era un jutsu de espacio-tiempo. Una vez que supo eso tenía más preguntas que esa primera que se había hecho antes, porque estaba seguro de que sabía hacer pergaminos de almacenamiento y si lo que había leído no estaba mal cuando alguien guardaba algo en un pergamino de almacenamiento lo guardaba en un plano o dimensión diferente. Por lo que al hacer un pergamino de equipamiento lo que en realidad se hacía era crear un plano o dimensión diferente para guardar lo que quieras mediante el uso de tinta, el Fuinjutsu. Entonces ¿por qué si podía hacer eso porque no podía realizar tan fácil los jutsus de espacio-tiempo si era algo considerablemente más sencillo de hacer que las otras cosas que había aprendido? Estaba seguro de que mientras continuara estudiando, practicando y más dado a como lo estaba haciendo iba a terminar aprendiendo tal cosa. Es más, teniendo en cuenta lo que había aprendido esa vez podría reestudiar los sellos de almacenamiento y desde ese punto empezar a crear y más que eso, comprender mejor cómo estaban hechos a fin de profundizar mucho más en eso amén de avanzar en su aprendizaje sobre ese asunto. A pesar de la razón en ello y más dado a que iba a aprender mucho más de los sellos, tener que retroceder así esta vez era algo diferente, no lo hacía sentir demasiado bien. Bueno, al menos sabía que el Fuinjutsu no era cualquier habilidad. No, estaba por encima de todo y por tanto, tener que hacer eso estaba explicado y lo estaba descubriendo por su propia cuenta. Había terminado de leer lo que quería y había dejado de hacerse preguntas las cuales no podría responder al menos no mientras tenga un conocimiento tan superfluo sobre los sellos de almacenamiento. Por ahora había decidido poner toda su atención a comprender más ese asunto y mientras ponía los libros en su lugar, había descubierto un pequeño cuaderno que poseía apuntes. El libro tenía muchas cosas extrañas escritas en él, cosas como solo lo harían algunas personas en el mundo, como si eso era un libro de apuntes de una especie de científico, pero no un científico cualquiera sino un científico ninja. Sí, exigían esos tipos de ninjas que se dedicaban a hacer experimentos que vayan en favor de ayudar a su aldea a mejorar su poder. Era cierto que eran muy pocos, de hecho si en una aldea habían 10 eran demasiados. Sin embargo, era claro que estos tipos de shinobi existían. En todo caso,
él había decidido llevárselo al Hokage. Así era cierto que un espía no iba a entrar a la biblioteca a buscar algo que desconocía, era mejor asegurarse de entregarle tal cosa al hombre. Sabía que tal vez no tenía mucha importancia, pero había leído algo en el pequeño libro que había oído antes. Una vez que había estado frente al Hokage le había preguntado que si conocía la técnica que estaba en el pequeño cuaderno, la cual era Edo Tensei. El Hokage le había dicho que esa era una técnica del segundo Hokage, marcada como técnica prohibida. El Hokage le había preguntado, ¿dónde había encontrado ese pequeño cuaderno? El rubio le había respondido, en la biblioteca, especialmente en el espacio reservado para las teorías de diferentes ciencias. El Hokage sabía que el joven que estaba delante de él era alguien confiable y por ello el hombre le había mostrado la técnica, la cual estaba en el pergamino donde estaba marcada como una técnica prohibida. El Hokage le había mostrado las técnicas prohibidas del segundo Hokage, donde se encontraba marcada la técnica que estaba en el pergamino prohibido. Y entre todos los jutsus prohibidos que había leído mientras el Hokage le hablaba sobre el jutsu, o al menos la descripción básica del jutsu, solo se había interesado por una y en un espacio de tiempo le preguntó al hombre sobre esa técnica. Él había observado bastante bien el jutsu mientras el hombre mayor le explicaba sobre el jutsu, ya que no estaba seguro si el hombre lo dejaría ver de nuevo el pergamino. ¿Te interesa?, preguntó. El Hokage, a sabiendas que en sí no era una técnica prohibida como muchas que estaban escritas en el pergamino, pero el hecho de ser jutsus poderosos, peligrosos, estaban ahí. Por otra parte, podría aprenderla y más dado al hecho que conocía que el chico estaba estudiando con diligencia el Fuinjutsu. Estaba seguro que debería de estar por demás muy avanzado en ese apartado. La respuesta del rubio fue positiva con el tipo de descripción que tenía la técnica y dado al hecho que no podía llevarse el pergamino, tuvo que traspasar la información a otro pergamino. Desde que Minato había visto ese jutsu, desde que se le había explicado del pergamino, no había dejado de pensar en el jutsu. Por supuesto, tenía una copia y podía leerlo, trabajar en él. Sin embargo, dado a la descripción del jutsu estaba claro que era justo del mismo tipo de los cuales quería aprender y por tanto, ponerse a estudiarlo mientras tenía cosas que hacer no era algo inteligente de ninguna forma. Por tanto, a sabiendas de lo que tenía que hacer para tratar con esos sellos de espacio-tiempo, había estudiado mucho más a profundidad los sellos de almacenamiento y más que ello, todo lo que hacía posible su funcionamiento. Él lo sabía, aunque estaba lejos de decir que era un experto, había aprendido mucho y si bien tuvo que pensar, tomar notas, practicar, que fue difícil, así comprendió todo sobre esos sellos. Sabía que tenía un largo camino por recorrer, pero eso no decía que no podía aprenderlo. Él había estado aprendiéndolo mucho en ese tiempo de la forma en la cual lo estaba haciendo y estaba seguro que el tiempo que le iba a tomar hacerlo no iba a ser tanto como pudo llegar a ser de no hacerlo de esa forma. Como lo había pensado, la forma en la cual estaba aprendiendo tal cosa, fue capaz de comprender todo eso rápidamente, solo le tomó 2 meses y con ello ya pudo empezar con ese jutsu. Claro, era más inteligente comenzar con los libros y luego aprender ese jutsu iba a ser mucho más fácil. Sin embargo, estaba interesado en el jutsu. Además, mientras trabajaba en el jutsu iba a mejorar. Había comparado cómo funcionaba ese jutsu con los que él había estado aprendiendo y había notado lo similar que era la forma en que funcionaba el jutsu de almacenamiento. Había notado que era como esos ajustes prácticos que había estado haciendo y mismo que desgraciadamente por lo poco que había profundizado en los sellos de almacenamiento no habían salido para nada bien. Ahora, iba a ser diferente con el profundo conocimiento que tenía sobre esos sellos y con ello estudió el jutsu y se apoyó de los libros para reforzar su conocimiento. Practicó un poco antes de pensar seriamente en recrear el sello. Esta vez, con las bases de conocimientos que tenía sobre esos sellos, fue capaz de desarrollar una versión del jutsu sin apoyarse mucho del jutsu original. Por ello, dado a que no sitio del todo las indicaciones, no fue exactamente igual, aún dejando de lado lo que eran los problemas como el consumo de chakra. Sin embargo, estuvo bien. Parte de un entrenamiento serio y provechoso era la práctica y eso fue lo que hizo. Por ello, a sabiendas de su fallo, al menos hasta cierto punto había tenido un nuevo objetivo al trabajar en lo que ya tenía del sello. No era que él dejaría de aprender los libros y pergaminos. No, no solo que trataría de aprender ese jutsu antes de continuar con los libros. Y sí, podría estar mal, pero tampoco era que las cosas estaban muy bien en las naciones elementales, no estaban bien como antes. Y aún no tenía un jutsu particularmente mortal basado en Fuinjutsu. Este era el único que podía tener, o al menos, el único que había encontrado, y dejar pasar la oportunidad de concentrarse en él, era una tontería.
Minato le había contado a Kusina sobre el jutsu y también le había pedido ayuda con eso y ella había aceptado. No lo hizo luego de todo el tiempo que pasó. No, desde que el Hokage le dijo esas cosas le había contado y asimismo le había dicho que debería de trabajar en profundizar en los sellos de almacenamiento dado a la particularidad que había descubierto que tenía con varios sellos. Y la pelirroja, desde entonces lo había estado ayudando. De hecho, esa fue la razón por la cual pudo terminar rápido con lo que fue su primera parte del entrenamiento aún y con sus deberes de sensei. No era que ella tenía nada mejor que hacer, bueno en realidad sí tenía algo que hacer. Tenía un equipo Hnin también y por tanto, estaba ocupada. Sin embargo, si podía leer un poco y aprender, ayudar al chico rubio no iba a ser algo malo. Además ella podía continuar aprendiendo las artes de su clan también. El hecho de que de alguna forma pudiera comprender más rápido tanto por la diferencia de clones como por la habilidad innata era mucho más fácil para ella entregarle al chico sus notas sobre ello. Tiempo después Kusina, en unos de esos días de descanso y no solo de su trabajo en misiones, sino que del entrenamiento a sus equipos pudieron reunirse y estuvieron revisando los pergaminos y Minato hacía lo propio. En dado momento el rubio había dejado de prestar atención a su asunto y habían hablado sobre otro tema. Un tema del que había evitado o más bien había tenido dudas si debía hablar de eso, pero ese día no lo soportaba más, en ese momento no había dejado que las dudas y el miedo se apoderaran de él. No dejaría que eso continúe pasando, era un ninja y sabía que un ninja por lo general no vive mucho. Él lo sabía y ahora más ya que era más que evidente que había un problema en las naciones elementales. Por esa razón le había pedido a su amiga que sea su novia. La pelirroja, al oír lo que dijo se quedó plasmada, pues durante mucho tiempo había esperado que le dijera algo o bien ella misma había esperado reunir el valor para decirlo luego de lo que había pasado entre los dos. Sin embargo, eso no había pasado aún y la verdad, a sabiendas que casi mataba al chico no podía hacer eso en el futuro cercano. En todo caso, por fin lo había hecho y eso la asombró un poco. El chico simplemente parecía haber olvidado lo que había pasado ese día. No era que esperaba que el chico la odiara, eso simplemente la iba a hacer sentir terrible. Sin embargo, tampoco era como que el hecho que obviar tal cosa le parecía algo que se podía dejar pasar de tal forma. Ella había estado pensando en decirle. Sin embargo, no lo había hecho. Veía que siempre estaba concentrado en aprender cosa que de cierta forma no le molestaba, sabía que tenía un sueño y ella no podía solo distraerlo y ser un impedimento para él. Por esa razón ella había aceptado ayudarlo incluso aquella vez que se presentó ante ella cuando aún no había superado lo que pasó. Ella había comprendido que si ella podía hacer que tuviera menos en qué pensar era más probable que mirara hacia otro lado y quería que se desocupara y volvieran a ser como antes de que se hubiera interesado con el Fuinjutsu. Ese día por fin había escuchado lo que había querido escuchar y la reacción que tuvo fue algo que el rubio jamás esperó ya que la pelirroja se había arrojado sobre y le había dado un abrazo para luego darle un beso y por lo emocionada que estaba no se había dado cuenta de lo que había hecho. Una vez que se había dado cuenta de lo que había hecho, ella se alejó lo más rápido posible de él. Había tratado de actuar indiferente a como había actuado cuando escuchó esas palabras del chico del cual se había enamorado desde que era pequeña. Tiempo después, desde el día que el rubio le había pedido que sea su novia a su amiga pelirroja a pesar de aún estar trabajando en el sellado de espacio-tiempo sacaban un tiempo para pasarlo juntos. Bueno, ya hacían esto al reunirse y para estudiar juntos. Sin embargo, encontraron el tiempo para salir junto o solo, pasar tiempo juntos sin nada más de por medio. Bueno, cada vez que se podía ya que tenía que realizar sus deberes como ninjas. Cuando el Hokage se había enterado de que el rubio se había decidido ser quien le había pedido a Kusina que sea su pareja se había sentido feliz por los dos jóvenes, ya que a su parecer ellos se veían bien juntos. Es más, si no le hubieran dicho nada fiel a lo que había estado pensando diría que eran novios desde hace un tiempo. Sí, pues la mayor parte del tiempo estaban juntos y era más que probable que esto sea el porqué de su cercanía. Se había equivocado, pero estaba bien. Además, ya también venía preguntándose cuándo uno de los dos daría el paso. Ya que no era un secreto para el que los dos sentían algo por el otro. También por lo cerca que estaba uno del otro se podía pensar que ellos tenían sentimientos ocultos y eso se demostraba ya que casi siempre estaban juntos y eso los hacía ver como si fueran pareja. El Hokage había tenido una larga conversación con el rubio sobre Kusina. El hombre no quería decirle nada y más por el hecho de los eventos pasados hace unos años. Sí, no le interesaba revivir malos momentos, pero si iba a involucrarse seriamente con ella necesitaba saber algunas cosas. No quería que nadie se enterara de lo que ella tenía en su interior.
No obstante, él tenía que hacerlo. Él sabía que si no se lo decía se enteraría por Kusina, ya que ella tenía el derecho de contárselo a quien ella quisiera. Por esa razón tuvo que decirle al rubio de la entidad que estaba dentro de ella. Eso sería crucial en su relación, eso podía hacer cambiar de opinión al rubio con respecto a la relación con la pelirroja. Pues sabía que hace un tiempo casi fue asesinado por ella al ser controlado por el viejo en su interior, eso sin duda podía ser algo que lo hiciera decidir. Por supuesto, el chico no había sufrido daño en la cabeza que lo hicieran olvidar lo que pasó y por tanto ya había decidido dar ese paso. Significaba que aceptaba la responsabilidad, ya que ellos pronto pensarían en tener hijos y un parto con la condición de que ella tenía podía ser bastante riesgoso. Una vez que el Hokage le había dicho la condición y de los riesgos que podrían traer en el futuro, el rubio no mostró tenerle miedo. No, por un lado ya había sabido sobre esto y asimismo no olvidaba que casi moría esa vez antes de enterarse, por el otro lado era de su conocimiento que la chica no era un monstruo o algo así. No, esa criatura eran entidades diferentes y por tanto no había forma que pensara en tenerle miedo. Es más, solo parecía que ahora tenía más razones para hacerse fuerte. La actitud del joven lo sorprendió un poco, ya que de cierta forma sabía que el joven no se echaría atrás con su decisión, ya que sabía por medios de su alumno que a su vez era el sensei del joven rubio. Su alumno le había dicho que era muy terco y cuando se le metía algo en la cabeza era poco probable que lo dejara atrás, además era claro que los sentimientos hacia la pelirroja eran muy fuertes. Su sensei se había dado cuenta de eso mientras el joven se lamentaba por lo difícil que era el sellado de espacio-tiempo cual habían estado estudiando junto al igual que los otros. Su sensei le había dicho que sería muy difícil que lo dejara atrás y que aprendiera otras cosas, pero el rubio le había contestado que no había forma en que él dejara esos jutsus atrás hasta que no los aprendieran. Ese día el sensei de Minato se dio cuenta de lo terco que era su alumno. Kusina se había dado cuenta del cambio que había tenido su amigo, que desde un tiempo se había convertido en su novio. Ella se había dado cuenta de ese cambio ya que nuevamente se había enfocado solo en aprender el Fuinjutsu. Ella en un principio no le había gustado el cambio que había tenido. Sin embargo, ella lo dejó pasar, ella había pensado que solo era la impaciencia que él tenía por dominar ese tema del sellado. Tiempo después los exámenes Chunin se realizaron y el equipo de Kusina participó y de ellos 2 de sus estudiantes lograron ascender a Chunin. Esos jóvenes fueron Yugao Uzuki y Ayate Gekko. Itsuko Tatsuru no lo había logrado, él había quedado empatado con su oponente y habían sido descalificados ambos. Del equipo de Minato solo había ascendido Kakashi Atake. Obito Uchiha y Rin Nohara no lo habían logrado, ambos habían perdido contra su rival. Poco tiempo después las cosas habían empeorado y luego de tantas batallas que habían alrededor de las naciones elementales por fin la guerra se había declarado formalmente, ya no había forma de que pudiera detenerse las peleas que se habían venido dando. Debido a eso los ninjas con más experiencias debían de reportarse para ir al campo de batalla a proteger sus seres queridos. La verdad, a pesar de lo que había pasado hace años y esto siendo lo mal que venían estando las cosas entre las aldeas y nobis, no era algo de lo cual se sorprendió. No, era así, ya le había quedado claro tal cosa, pero había preferido que no fuera así. Claro, una parte de ella pensaba diferente y ante la idea de tener a muchos enemigos de las aldeas que fueron a llevar muerte a su gente, iba a ser algo que iba a disfrutar mientras tomaba la justicia en sus manos. No mostraba esos pensamientos con una sonrisa en su cara. No, no estaba loca y por lo mismo enfrentó la situación como debía, al igual que otros shinobis de la aldea, como Minato. Él se mostraba preocupado por todo lo que pudiera pasar. Sabía que de una guerra no salía nada bueno, mucha gente moría y a causa de eso había muchos huérfanos. Él lo sabía. Era una prueba ya que era huérfano de guerra, al menos eso era de pensar ya que no indagó mucho en la vida de sus padres o su procedencia. Solo estuvo en la aldea y tomó esta como su hogar, el hogar que defendería como pudiera. A pesar de que la pelirroja a causa de esto había perdido tanto, sino que demasiado sabiendo que perdió a prácticamente todos sus familiares, no entendía por qué no se veía tan preocupada. Estaba seria ante la situación, por supuesto, pero no tan preocupada como otros. Minato y Kusina estuvieron lejos de sus equipos casi 3 meses. Minato en ese tiempo había dejado de lado sus estudios y había aprovechado eso para probar lo más que se podía sus jutsus espaciotemporales que había estado aprendiendo y los resultados que había tenido eran más que bueno. Ya que había tenido mucho que practicar y aunque sabía que por estar en el campo de batalla no podía gastar tanto chakra, no había pasado de 30 clones. Con eso había sido más que suficiente para mantenerse al día y continuar aprendiendo sin gastar mucho chakra.
Kusina por su parte durante el tiempo que había pasado en la guerra fueron unos de los días más retorcidamente felices que había recordado alguna vez haber tenido. Ella había aprovechado esa guerra para irse por la borda asesinando a cualquier miembro de las aldeas que habían participado para destruir a su clan, su familia. Desde separarlos en dos sin problemas con su katana, liberando un poco el poder del Biju, con algunas habilidades muy interesantes que tenía la katana, liberando cientos de clones en el campo de batalla, utilizando su Fuinjutsu en el campo de batalla y así inmovilizarlo. Apuñalarlo con cadenas que salían del suelo mismo que hacía estallar en interminables bombas y otras tantas cosas que estaban a su alcance que hicieron que sus compañeros prácticamente no hicieran nada. Sus enemigos ante el monstruo que era la pelirroja en una pelea escogían el camino más sabio, al menos lo que podrían escapar. Hace años en la batalla que tuvieron contra su clan no sabían cómo lucharon, pero como habían empezado a llamarla en el campo de batalla fue algo que la hizo sentir muy bien. Sabía que en la muerte no había nada bueno, pero el hecho que ellos no pensaron en esto al llevar muerte a su gente le hizo sentir un nulo sentimiento de pena hacia ellos. Ellos habían asesinado a su clan por miedo al poder que ellos tenían gracias al Fuinjutsu y esta vez en esa contienda mientras hacía mierda a decenas y decenas de ellos con una facilidad enorme. Ella en esa guerra les mostró una razón más por qué debían temerte a su clan y sin duda alguna tal vez ellos se mantuvieron muy apegados a sus artes shinobis y ella no. En el campo de batalla utilizó su ninjutsu, su espada, su Fuinjutsu. Mucho que desconocía sobre su clan y que a diferencia de la vez anterior sí podían juzgarla por el poder que poseía. No era que su gente no pudieron llegar a ser tan hábil, fieros y poner el miedo en los corazones de sus enemigos. No, no era lo que pensaba sin duda alguna. Ellos ahora tenían el derecho de odiarla y querer asesinarla ya que les estaba causando un daño tremendo y no podían hacer nada para evitarlo. El mismo dolor que su clan tuvo que soportar cuando ellos atacaron su aldea. Ella estaba asesinando a su gente sin ninguna piedad como lo hicieron con su gente, ellos le temerían, se encargaría de eso y esta vez no sería igual. Ellos tendrían un miedo real a su poder, a lo que ella podría hacer. Esta vez los Uzumakis no estaban en su isla disfrutando de su tranquilidad que había, este Uzumaki estaba participando en una guerra y estaba demostrando lo que podía hacer sin ninguna contemplación. Ella asesinaba a cualquier miembro de las aldeas que había asesinado a su gente usando su espada, sus cadenas de chakra y su conocimiento de Fuinjutsu. Había sido una masacre todas por sus propias manos. Ella había tomado la guerra para ella sola literalmente. La cantidad de bajas que había hecho de los ninjas enemigos fue demasiada y debido a eso se había hecho con un nombre. Ese nombre fue, la Habanera Sangrienta. Una vez que ella había regresado a la aldea luego de unos 3 meses. Fue reclamada por el Hokage quien si bien no pretendió decirle sobre su mal trabajo en el campo de batalla, lo cierto era que su aldea no había usado el poder del Kyuubi. Claro, no se había transformado ni nada y esto más porque la chica podría controlar ligeramente cuánto poder iba a usar de la criatura así teniendo cambios mínimos. Por tanto, a sabiendas de los reportes que ella misma le había brindado, que otros habían brindado había tomado la decisión de sacarla del campo de batalla. La pelirroja no se molestó por eso. No, era cierto que hacer eso la hizo liberar un poco de su molestia, pero no por eso se habían resuelto las cosas. Sin embargo, no por eso estaba llamada a terminar con ellos. No, así esas aldeas, sus líderes más que todos eran responsables de lo que ellos habían hecho a su gente, lo cierto era que esas personas que fueron a la isla de su clan pagaron con sus vidas. Ella no volvería a ir una vez más a esa guerra, pero no era que le importaba demasiado. Ella no había pedido eso. Pero ella no volvería a salir más de la aldea debido a lo dicho por el Hokage o al menos que el consejo de la aldea decidiera lo contrario y teniendo en cuenta lo que habló con Hiruzen sobre eso no iba a hacer eso de nuevo por su estado de Jinchuriki. Cuando Hiruzen le había dicho eso, ese había sentido bien con ello ya que así era cierto que no iba a hacer algo probable era posible regresar al campo de batalla y si lo hacía así era cierto que tenía asuntos que resolver con esas personas, también tenía que cuidar a la gente de la aldea. En todo caso, mientras Duro había disfrutado asesinando a esa gente, a los responsables de que su clan ya no existiera. Hasta cierto punto estaba mal, ella no era así, no le gustaba asesinar a la gente. Sin embargo, saber lo que hicieron la hizo mostrar una ira que no conocía de ella. Ella solo lo había hecho como una venganza por lo que había hecho y ella la había obtenido. Ella estaba satisfecha con la sangre que ya ella había hecho derramar. Debido al desastre que había hecho Kusina y la superioridad que mostraba los ninjas de Konoha en el campo de batalla no fue algo para encontrarse muy raro.
Las aldeas habían guardado distancia al confrontamiento cercano con los ninjas de Konoha y más con cualquiera de la misma aldea. Por un lado, era de su conocimiento que esa pelirroja era parte de los ninjas de Konoha y con lo que había hecho era necesario conocer si la mujer estaba cerca. Por el otro, las pérdidas que había causado la mujer les había hecho mucho daño, además los ejércitos de cada aldea ninja no estaban en su mejor momento. Por eso los pequeños enfrentamientos que se habían estado llevando por años se hicieron menos frecuentes. Aunque las cosas se habían calmado un poco no significaba que no había guerra. No, no era así. Eran tiempos de guerra y las guerras dejan muchas pérdidas económicas y por eso muchos de los ninjas habían sido devueltos a sus respectivas aldeas para que puedan contribuir a la economía de sus respectivas aldeas. Minato, que ya tenía un entendimiento más avanzado de los jutsus espacio-temporales que había estado estudiando por años. Él había obtenido mucha práctica por 1 año y 8 meses, lo que lo ayudó bastante, no sabía cuánto duraría esta prórroga de la guerra que se había estado llevando tiempo atrás. Pero se había propuesto aprender lo más que pueda de los libros y pergaminos que aún le faltaban para adquirir los conocimientos necesarios para trabajar en ese jutsu que había visto en el pergamino. Prohibido. El tiempo pasó y había llegado a aprender casi todo gracias a Kusina, que en su tiempo libre, a diferencia de él, tuvo la oportunidad de profundizar mucho más en esos sellos. Cosa que lo ayudó mucho a aprender al explicarle lo mejor que podía. Por suerte para el rubio, ella se había vuelto sobresaliente en las explicaciones que daba, porque de otra forma estaba más que seguro que no entendería nada de lo que ella le decía. Solo le restaban unos 90 libros y 15 pergaminos y estaba más que seguro con lo que ya sabía era más que suficiente para tratar de retomar su entrenamiento sobre ese jutsu que había visto en el pergamino, el que el Hokage le dejó copiar. Una vez que el rubio había aprendido todo lo necesario para recrear el jutsu y había empezado a hacerlo. Él había visto que el jutsu en el pergamino constaba solo de un sello que estaba escrito en un sello y había tratado de hacer lo mismo, pero no había funcionado. Sabía que no funcionaría de esa forma antes de tratar de hacer el jutsu. Sin embargo, lo había intentado y no había funcionado, y ya sabía la respuesta del por qué no había funcionado. La respuesta era que cualquier jutsu no se podía realizar con un solo sello de mano. Eso no era posible, por lo menos no al principio. Con la práctica llegó a comprender tanto el sello de manos que tenía que hacer para que el jutsu se realice era comprimiéndolo, y por consiguiente lo realizaría con más facilidad. Por lo que para un arte tan difícil como el Fuinjutsu se aplicaba la misma regla. Él se había dado cuenta que ese sello solo era una parte de un sello que era mucho más grande que lo que se dejaba ver. Él había hecho lo mismo, había hecho los sellos correspondientes y lo había mejorado hasta el punto que había creído conveniente. Una vez que había mejorado y revisado los sellos que había escrito, había llevado a cabo el paso siguiente, el cual era pasar los sellos al kunai. Una vez que el jutsu estuvo en el kunai, lo probó y había funcionado correctamente. Lo único que había salido mal era que había lanzado el kunai hacia unos árboles y no pudo detenerse a tiempo. El rubio, que había realizado su jutsu exitosamente, lo había dejado desorientado, que ya era bastante malo, y luego había chocado con un árbol. Él se había llevado una buena experiencia ese día, la cual era que no era buena idea realizar un jutsu espacio-temporal en un lugar que haya muchos obstáculos, y más si no hay una costumbre o práctica previa. Los días siguientes, había estado perfeccionando su nuevo jutsu, así como tomando más práctica para tener más versatilidad con el jutsu. También había hecho algunas modificaciones. Una de esas era hacer que la cantidad de chakra que se utiliza en el jutsu sea mucho menos que la que había estado usando antes. Otra fue que había puesto un vínculo para tener una unión en el jutsu y esto para que pueda sentir un tirón en el kunai marcado con su sello, y eso a su vez le permitía estar conectados a más kunai. Él había pensado en hacer muchos más kunai con sus sellos para más altos entre cada kunai. El equipo de Minato en su ausencia había avanzado, aunque eso era más en las habilidades que poseían, ya que el trabajo en equipo eran tan malos como el día que se había ido. Eso había sido un poco decepcionante para él. Había esperado que ellos pudieran trabajar mejor en equipo. Por lo menos Obito y Rin habían ascendido a Chunin y estaban en el mismo rango que Kakashi. Bueno, eso era más en el rango que en las habilidades, ya que Kakashi era un rango Jounin. Desde que él había regresado, el rubio nuevamente había sido emparejado con ellos y las misiones se habían hecho como de costumbre, también las peleas de Obito y Kakashi también. Los días pasaron y rápido mientras él trataba de aprender lo más que podía para realizar ese jutsu. Desde que se había declarado la guerra oficialmente, cada aldea había enviado sus ninjas a proteger su aldea de las aldeas enemigas. Tsunagakure, Kumogakure, Kirigakure, Ibagakure y Konohagakure. Aunque esta última había participado más para protegerse, ya que esas aldeas les habían declarado la guerra y nuevamente solo ellos se defendían.
A medida que la guerra cobraba vidas, a medida que el tiempo se mantenía, se hacía más grande, más personas morían y cada vez las fuerzas de cada una de las aldeas se hacían más pequeña por esa razón. No había pasado mucho tiempo y, como era de esperar en una guerra, aquellas personas que tenían la habilidad para pelear con sus seres queridos tuvieron que apoyar las fuerzas de sus respectivas aldeas. Esta vez, debido a la falta de personal ninja con la suficiente preparación, tuvieron que ser enviados los jóvenes a pelear por sus aldeas. El equipo de Minato había sido enviado a realizar una misión cuyo único propósito era destruir un puente con el propósito de cortar los suministros a Ibagakure. Para poder terminar la guerra, un día antes de que se le haya asignado la misión al equipo de Minato, el rubio había hablado con el Hokage con respecto al rango de Kakashi. Minato sabía que su alumno estaba en la categoría de Jounin, por eso había hablado con el Hokage para saber si podía subirlo de rango. Sabía que podía ser recomendado por él mismo y el Hokage lo podía ascender, pero el problema que Kakashi tenía con respecto al trabajo de equipo lo hacían dudar de tomar esa decisión. No obstante, sabía que solo lo frenaría y eso era algo en lo que el Hokage había estado de acuerdo. El Hokage sabía en lo brillante que era el joven igual que su padre y también sabía lo mal que trabajaba el joven en equipo, había decidido ascenderlo. Pero no darle un equipo por lo menos hasta que pueda llegar a trabajar bien con el actual equipo que tenía. Por lo que Minato, que era del mismo rango, seguiría siendo su superior hasta que el joven pudiera trabajar mejor en equipo. El Hokage también le había dicho que él dejaría su cargo y pensaba dejárselo a la nueva generación. El Hokage le había dicho que lo postularía por el puesto de Hokage junto a Fugaku Uchiha. El rubio estaba feliz por eso, pues estaba a un paso de convertirse en Hokage, lo que era su sueño. Era cierto que eso no iba a ser el día de mañana, pero era claro que en unos años podría llegar a ocupar el puesto de sus sueños. Sabía que Kusina era tan o más fuerte que él y por lo mismo había preguntado: ¿por qué no la eligieron a ella para ser postulada también? El Hokage le había dicho que el consejo no veía conveniente que el Hokage sea una mujer. El rubio le había dicho que eso no estaba bien, que eso no importaba. Cualquiera podía ser Hokage y era lo correcto mientras sus habilidades lo hicieran apto para ello. El rubio le había pedido que le diga con sus palabras eso a Kusina. Él no quería ser quien llevara tan mala noticia a su novia. Sabía que ella tenía mucho interés en ser Hokage al igual que él y no tenía ningún problema. De todos modos, él podría protegerla, aunque no fuera el Hokage y ahora más con el jutsu nuevo que había estado dominando. El Hokage le había pedido que la trajera y una vez que ella estuvo en la oficina, el hombre le había explicado las razones que dio el consejo por la que ella no podía ser Hokage. Ella se mostró molesta al principio, pues esos estúpidos miembros del consejo le habían arrebatado su sueño con sus estupideces. Luego de un tiempo se había alegrado por su novio que por lo menos dentro de unos años sí podría llegar a cumplir su sueño. Una vez que había reunido a su equipo al día siguiente para hablarle de la misión, Minato le había dado esa noticia a Kakashi y una vez que todo estaba preparado ellos habían partido a la misión siendo despedido por Kusina. Mientras ellos caminaban hasta su destino, había dejado que el recién ascendido Junin se hiciera cargo del equipo como práctica. Días después, el equipo de Minato, que había sufrido un cambio de líder de equipo durante el viaje, había recibido un mensaje del Hokage, en el cual le pedía a Minato que se dirigiera al campo de batalla principal junto a unas tropas de refuerzo que había enviado, ya que las tropas que tenían ahí estaban totalmente rodeadas. Por lo que oficialmente el equipo de Minato se había convertido en el equipo Kakashi. Minato, que había sido enviado al campo de batalla, se había reunido con el equipo de apoyo que había enviado el Hokage. Una vez que él había llegado al lugar, las tropas enemigas, que eran ninjas de Ibagakure, tenían rodeados a los ninjas de su aldea. Él tuvo la oportunidad de probar ese jutsu que había estado practicando a una gran escala. Las fuerzas enemigas que habían visto las fuerzas de Konoha que habían llegado se preparaban para entrar en combate. Pero antes de que uno de los miembros de su escuadrón hiciera un movimiento, el rubio les había pasado unos kunai. Una vez ellos tenían el kunai en sus manos, el rubio, que ya por el desarrollo que había tenido como shinobi a lo largo del tiempo, se puso al frente como si fuera su líder y ninguno de ellos pensó en decir nada al respecto. El rubio les había pedido que lanzaran los kunai y realizaran el jutsu de clonación de kunai. Ellos a principio no sabían que el rubio haría, pero el Hokage lo había puesto como el líder de todo el escuadrón. Además, ellos sabían que el rubio era fuerte. Por lo tanto, no lo contradijeron. Ellos solo hicieron lo que le habían pedido. Los ninjas de Ibagakure, como era de esperar, ellos habían repelido los kunai que habían sido lanzados hacia ellos y cuando no tenían otro impedimento para avanzar se prepararon para su ataque, pero no pudieron ya que uno a uno fue cayendo a lo largo de todo el campo de batalla en el que estaban.
En todo el lugar solo lograba verse un destello amarillo antes de que cayera un cuerpo. Los ninjas de Iwa comenzaron a entrar en pánico ante el acontecimiento que estaban presenciando. Para Minato, que se encontraba saltando de kunai en kunai, cada salto que hacía era bastante rápido, de lo cual el anterior lo había sido la primera vez que lo había intentado. Además, no le consumía mucho chakra, por lo que se había dejado de preocupar por eso. El rubio en un principio solo tenía planeado mostrarle el jutsu y nada más, ya que sabía que si ellos veían de lo que era capaz, ellos se retirarían y toda esta guerra sin sentido podría terminar. Sin embargo, cada salto que realizó no le quitaba mucho chakra, además de que era más rápido de lo que había esperado. Por lo que no se había dado cuenta cuántas muertes había causado. Los ninjas de Ibagakure, no dispuestos a quedarse a pelear contra algo así, los ninjas de Iwa habían empezado a retirarse. Lamentablemente para los ninjas de Iwa era la primera vez que el rubio realizaba ese jutsu fuera de un entrenamiento común. La cantidad de saltos realizados entre kunai y kunai había sido más rápido de lo que había pensado, por lo que solo había saltado y saltado de kunai en kunai sin pensar en nada más. Por lo que solo habían podido escapar unos pocos. Unos pocos que contrarían y odiarían al hombre y a cualquier descendiente que tenga por lo que había hecho a las fuerzas de Ibagakure. Una fuerza que doblaba e incluso triplicaba las fuerzas de Konoha en ese campo de batalla. Solo había logrado escapar con vida una ínfima porción de los que había en un principio. El recién ascendido Jnin, como era habitual, había tenido muchos problemas con unos de sus compañeros y para su mala suerte era el mismo de siempre, lo que lo enojaba sin fin. Al final la misión que le había sido encomendada había sido realizada y había terminado la guerra. Los pocos que habían escapado había contado lo que había pasado a Tsukage. Le había dicho a sus shinobis que una vez que vean a ese hombre que se alejen de él lo más rápido posible. Las noticias sobre lo que el hombre había hecho ese día se habían extendido más rápido que lo que cualquiera hubiera pensado, y no pasó más que 5 días para que un grupo de shinobis de Kumo diera con el grupo de shinobis de Konoha, donde en Raikage se había dispuesto a acabar con ese hombre y a demostrar que no era nada ante él. Por ello, muy seguro de que podría vencer al hombre sin muchos problemas con su técnica de rayos, encendió su jutsu. El hombre moreno y corpulento envuelto en su armadura de rayos se preparó para la batalla con el rubio de ojos azules, a quien pensaba terminar y así no solo quedarse con el puesto del hombre más rápido del mundo, sino que también eliminar la amenaza que era el hombre para su aldea. Con su armadura, no solo se hacía exageradamente rápido al punto de ser el hombre más veloz de la tierra, sino que muy poderoso para ser capaz de enfrentar cara a cara a un Biju. Con la confianza en que podría vencer al hombre, se había lanzado contra el rubio dispuesto a terminar con él en el primer golpe. Lamentablemente para el Minato había sido mucho más rápido que él y no le había quedado más que dejar al hombre ir, o de lo contrario alguien moriría, y por lo que él vio no sería el rubio que había venido a derrotar, al menos más, por el hecho de enfrentarlo al encontrarse con él. Cuando Minato había regresado a la aldea y donde por supuesto tuvo mejor oportunidad para pensar en las cosas, pensó en lo que había pasado con su equipo. En el campo de batalla, solo unos minutos después de resolver sus asuntos con esos shinobis de Iwa, se había enterado por un mensaje cómo iban las cosas con su equipo. No era algo bueno de ninguna forma posible y había intentado llegar al lugar para apoyar a sus alumnos. Sin embargo, no llegó a tiempo y al estar en la aldea, se había enterado mucho mejor de lo que había pasado durante la misión del equipo de Kakashi. Él no pudo evitar recordar lo que había pensado hace unos años atrás. A él no le gustó haber previsto ese resultado, ya que fue exactamente como lo había pensado esa vez. Tiempo después el rubio había llegado a comprender lo que le restaba de los libros y también había dominado los jutsus del Fuinjutsu de espacio-tiempo que tenía en toda su extensión. Una vez que había terminado con el Fuinjutsu de espacio-tiempo fue fácil de aprender gracias a Kusina, que ya los había comprendido y le fue más fácil hacerlo. Bueno, habían algunos de esos libros que no estudió y no pensó en hacerlo pasado ese día. No, eso no fue algo que pensó en hacer, y esto dado a que había muy poca información y sabiendo lo complicado que sabía que era intentar estudiar de esa forma, no intentó hacerlo. Solo unos días después de haber dado por terminado todo lo que tenía sobre el Fuinjutsu, él pudo cumplir su sueño y el de Kusina, ya que se habían logrado ser el Hokage y solo un tiempo después se habían casado. Toc toc. Toc, pase, respondió el Hokage mientras miraba por la ventana de la aldea. La puerta se abrió dejando ver a un hombre de cabello rubio de ojos verdes. El hombre estaba vestido con un abrigo largo sin mangas de color rojo con ropa shinobi estándar debajo, su itayate estaba en su frente. Una vez que el hombre entró a la oficina del Hokage, él mismo se dio la vuelta para ver a ese hombre que había entrado en su oficina. El hombre hizo una reverencia al Hokage antes de hablar.
Lord Hokage, las investigaciones hechas en la memoria de la directora del orfanato han terminado, dijo el hombre rubio. ¿Qué encontraste, Inoichi? Preguntó el Hokage curioso, pero al mismo tiempo sin desear saberlo, y es que, el hecho de que el chico le estuviera diciendo la verdad antes e incluso entonces no fue capaz de tomar esta decisión antes, lo hacía sentir muy mal. Señor, las investigaciones hechas a la directora del orfanato arrojaron que el joven decía la verdad, el niño era maltratado por la directora del orfanato y las matronas del orfanato, dijo el hombre mientras apretaba los puños. A él no le había gustado para nada lo que esas mujeres estaban haciendo con ese niño. Era cierto que lo que había descubierto y por las experiencias vividas hacía pensar en que tal vez podría llegar a odiar al niño de esa forma. Sin embargo, el hecho de hacer lo mismo que hicieron era demasiado. Diablos, no sabía cómo iba a estar normalmente luego de ese día a sabiendas que él mismo tenía un hijo, una hija más bien. Imaginarse a su hija siendo maltratada de esa forma no era agradable de ninguna forma. Si gusta puede verlo con sus propios ojos, señor, no dijo esto por ser grosero o no desear realizar su trabajo. Sin embargo, no quería pensar en eso y hablarle al hombre de eso iba a tener que hacerlo. Si lo quiero ver, dijo el Hokage mientras que caminaba hacia el hombre. No sabía con qué se iba a encontrar al ver tal cosa y la verdad, esperaba que no fuera tan malo. El capitán Anbu, desde que llegó a su casa para descansar, pasó una parte de la noche pensando en el niño rubio, el hijo de su sensei, el cual estuvo a punto de ser secuestrado. Se preguntó, ¿cómo fue que el Hokage no pudo creerle al niño? ¿Qué niño mentiría sobre algo así? ¿Qué niño diría que lo golpeaban sin que sea verdad? Por Dios. Él era una persona la cual había vivido por mucho tiempo, él tendría que saber eso. Él tendría que saber que un niño no diría algo así solo para que lo sacaran de ahí. Aunque el niño era pequeño, la idea de que no tenía padres ya estaba presente y sabía que era muy pequeño para vivir solo. Si el niño no se había dado cuenta de que no tenía padre a ese punto hubiera explicado la razón, podía llegar a preguntar por sus padres. El Hokage podía responderle tal cosa del por qué tenía que estar ahí. No pensó decir que no hizo esto, pero era claro que el hombre mayor no le creyó y el niño se escapó del orfanato. Había estado por unos días en la calle caminando sin rumbo por la aldea y se había topado con él cuando estuvo a punto de ser secuestrado. A él no le importaba mucho el niño, al menos esto por el hecho que no había estado con el chico. Sin embargo, sin duda alguna se sentía mejor sabiendo que estaba seguro, que estaba bien. Por esto mismo saltó hacia el hombre horas atrás. No por esto pensaba en hacerse cargo de la seguridad del niño. No, no pensaba relacionarse con él y así evitar tener algún tipo de interés. Desde que él perdió a su amigo, un amigo que, aunque no era más que una molestia en su camino, por lo cual no se soportaban, ese amigo estúpido, y para empeorar la situación esa molestia que tenía en su equipo no tenía los mismos ideales que él. Ese amigo, esa molestia que estaba en su camino en una muestra de su enorme estupidez había decidido hacer parte de su vida a las personas y así mismo hacer que se vuelvan muy importantes para él. El chico jamás abandonaría a un compañero a diferencia de él que no le importaba nada más que la misión, sin duda alguna abandonaría a un compañero a fin de realizar la misión. Por esa razón, además de que era una molestia, ellos no se llevaban bien. Tiempo después, cuando por fin comenzaron a llevarse mejor, ambos habían aprendido que le daba igual lo que pensara uno del otro, lo que en cierta forma ayudó su relación como equipo. Un día su compañera de equipo fue secuestrada. Y luego de mucho tiempo había dejado ver sus diferencias por medio de una pelea que tuvieron debido a que esa molestia quería rescatar a su compañera de equipo mientras que él no. Él quería abandonarla a su suerte. Ese día él aprendió una gran lección. Luego de eso ambos tomaron caminos diferentes. La molestia fue a rescatar a su compañera como lo dictaban sus ideales, los cuales eran jamás abandonar a sus compañeros. Mientras que él tomó su camino y se dirigió a cumplir con su misión. Él no sabía qué lo motivó a darse la vuelta y ayudar a esa molestia, a su estúpido compañero de equipo, pero lo hizo y se dio cuenta que esa molestia, ese estúpido compañero de equipo que tenía, estaba siendo acorralado por el enemigo, por lo cual se vio en la necesidad de intervenir en la pelea. Lamentablemente para él, el enemigo tenía una extraña habilidad que le permitía volverse invisible. Debido a esto perdió uno de sus ojos. Su estúpido compañero de equipo, al ver que por su culpa su amigo perdió uno de sus ojos, debido a esa impotencia que tenía al no poder ganarle a ese hombre debido a esa habilidad que tenía el hombre, que por su culpa su compañero perdió un ojo, que serían asesinados por ese hombre, que no podría rescatar a su compañera de equipo, que nada de lo que había hecho hasta ahora tenía sentido y había sido una pérdida de tiempo. No queriendo que el hecho que su amigo perdiera un ojo fuera en vano,
no queriendo ser asesinado aquí. No queriendo que su compañero de equipo continúe en cautiverio, en ese momento él despertó un poder en sus ojos que le permitió terminar con el enemigo. Luego ambos fueron juntos a rescatar a su amiga. Mientras la estaba desatando del lugar donde estaba atada, el lugar donde estaba comenzó a derrumbarse. Por lo que, rápidamente la desataron y se apresuraron a salir del lugar, pero mientras corrían una roca de las que estaban cayendo de la cueva lo golpeó en la cabeza haciendo que él caiga al suelo. Su compañero de equipo, esa persona tan molesta y estúpida, fue a rescatarlo y gracias a él estaba vivo. Él pudo sobrevivir gracias a su estúpido compañero de equipo pudo seguir viviendo. Pero el molesto compañero de equipo no, ya que una de las rocas que estaban cayendo lo aplastó. Aplastó la mitad de su cuerpo. En días anteriores se había convertido en Jonin y los demás miembros del equipo en que se encontraba le había dado un regalo, pero ese compañero tan molesto que tenía, esa molestia. Sí, porque eso era lo que era para él, una molestia. Ya que lo único que hacía era estar en su camino y ser un obstáculo, nada más. Ese día que esa molestia se sacrificó por él. Ese día él recibió un regalo de esa persona tan molesta que era su compañero de equipo, de esa persona que no creía más que una molestia. Él jamás pensó que podía llegar a aprender algo de él, pero ese día lo hizo, él aprendió algo, sabía que ellos no se llevaban bien. No obstante, habían convivido mucho tiempo juntos como equipo, por lo que hubo buenos momentos en los que ellos se llevaron bien, pocos fueron los momentos que se comportaron como equipo, pero lo hicieron. Ese día su amigo murió, él nunca pensó que su muerte le afectaría tanto, pero lo hizo. En la tercera guerra ninja su vida comenzó a desmoronarse y todo comenzó con la muerte de su amigo. Tiempo después su compañera de equipo nuevamente fue secuestrada, él siguiendo las nuevas enseñanzas que le dejó su amigo fue a rescatarla. Esta vez, a diferencia de la vez pasada, ella le había dicho que algo no andaba bien con ella. Ella se lo había dicho desesperadamente mientras escapaban de unos ninjas que venía detrás de ellos. Luego de estar por un tiempo escapando de los sujetos, ellos se vieron en la necesidad de detenerse dado a que fueron rodeados por los ninjas de la misma aldea que venían detrás de ellos. Al verse rodeado se preparó para pelear con los sujetos, dispuesto a acabar con la mayor cantidad de ninjas posibles y preparó su técnica y se apresuró hacia ellos a una gran velocidad para defender a su compañera de equipo hasta su último respiro. Pero no fue así, ya que luego de que se había alejado unos metros del lugar donde estaba antes junto a su amiga, ella apareció delante de él que se dirigía a uno de los ninjas con una de sus manos hacia adelante donde tenía su técnica. Debido a la gran velocidad a la que iba no pudo parar a tiempo, aunque lo intentó, pero no pudo. Él solo vio lentamente con el ojo que él había regalado su amigo a falta del propio, captaba todo el momento. Él vio cómo su mano hizo contacto con el pecho de su amiga y sintió cómo su mano se incrustaba más y más dentro de su cuerpo. Él vio cómo la sangre salió de su cuerpo lentamente. Él vio todo lentamente, vio lentamente cómo le quitó la vida a su compañera, vio y sintió centímetro a centímetro cómo su brazo entraba en su pecho. Cómo la sangre de su compañera cubría su brazo y manchaba su ropa. Él sintió cómo su corazón se destruía pedazo a pedazo, nuevamente había visto a unos de sus compañeros morir, esta vez por sus propias manos. Eso no debió haber sucedido, se supone que debió protegerla, pero había hecho lo contrario. Había asesinado a su compañera de equipo. Tiempo después la guerra terminó y el regreso a la aldea solo, ya que la guerra le había quitado todo, ninguno de sus compañeros de equipo había muerto excepto su sensei. Él no consideraba a ninguno de ellos como sus compañeros de equipo. Al único que reconoció como compañero de equipo era a su sensei, e incluso su sensei no lo veía como tal, lo veía más como su igual. Ya que ellos eran iguales, los dos eran talentosos a diferencia de los otros dos que eran mediocres comparados con ellos. Su sensei siempre le decía que debería de dejar de comportarse de esa forma y comenzar a tratarlos más como los que ellos eran, un equipo. El tiempo pasó y no lo hizo, continuó siendo igual. Él no cambió, no hasta el día que comenzó a perderlo todo. El día en que murió su amigo él comenzó a cambiar, lástima que lo hizo muy tarde. Un tiempo después su compañera de equipo murió por sus propias manos. Luego de que había pasado eso se había replanteado y preguntado cosas, una de esas era por qué no los consideró como lo que eran desde un principio, un equipo, un pequeño grupo de personas a la que podía llamar familia. Ya que era huérfano, no tenía a nadie más que a ellos. Él no se dio cuenta de eso, no hasta que fue tarde, no hasta que los vio morir a ambos. Ahora que no estaban con él los reconoció, ahora que no estaban los extrañaba mucho más de lo que podía decir con palabras. Ahora que no los tenía se preguntaba cuán estúpido había sido.
No había ningún buen momento que pasó con ellos sin pensar en lo molestos que eran o apreciar realmente el tiempo pasado con ellos por no fue importante para él. Ahora se arrepentía de eso ya que no podía recordar sus buenos momentos porque no existían. Solo podía recordar sus fracasos, los cuales eran bastantes y la relación que llevó con ellos eran unos de los más grandes. Luego se había escondido tras una máscara convirtiéndose en Ambu donde realizaba misión tras misión con el propósito de estar lo más ocupado posible para no pensar en sus fracasos. Pero por más que lo había intentado no podía estar tan ocupado como quería, siempre había un momento para descansar y en esos momentos los recuerdos llegaban a su cabeza. Él, debido a las misiones como las habilidades que poseía, fue escalando en las filas de los Ambus. Años después, cuando pensaba que no podía perder más, sucedió. El Kyuubi atacó la aldea y se enteró de que su sensei y su esposa habían muerto. Esas dos personas que eran las pocas que le importaban. Esas dos personas que eran los dos únicos rayos de luz que tenía y sin ellos en este mundo, se llenó de oscuridad con sus muertes. Ese día se dio cuenta que su destino era estar solo ya que todas las personas que estaban cerca de él terminaban muriendo. Ese día se alejó de todos, pues no quería relacionarse con nadie más que consigo mismo. Ese día, se sumergió en sus penas y en su dolor. Desde ese día, se sumergió en la oscuridad que lo embargaba. Desde ese día, no volvió a ser el mismo. Él había pensado que el hijo que iba a tener su sensei con su esposa había muerto ya que en el cuerpo de la mujer pelirroja se mostraba un agujero en su estómago y en ese lugar era que se alojaba el niño que hubiera sido el hijo de su sensei. Al día siguiente, vio a Hiruzen con un niño y solo hizo ver el cabello del niño y descubrió que era el hijo de su sensei. Él se alegró por eso pues el hijo de su sensei estaba vivo, no había muerto como él pensaba. Aunque no le importaba demasiado, al menos fue la idea que se hizo ya que no pensó en acercarse al niño, no él sabiendo que todos los que se le acercaban están destinados a morir sin que él pueda hacer nada. Él solo podía verlos morir, no quería continuar viendo cómo las personas que le importan continuaban muriendo una tras otra. No se acercaría a nadie, no quería que nadie con lo que podría crear algún vínculo muriera. Él no se acercaría al niño. El capitán Ambu se había levantado temprano para buscar al niño rubio. Sin embargo, por más que lo había buscado no lo había encontrado. Un Hokage era el hombre más fuerte de la aldea y a su vez el líder, él mismo era responsable de todo lo que pasara en ella. Si la aldea tenía un gran avance era su culpa, si la aldea no tenía un avance era su culpa. Si un aldeano comete un homicidio y lo permite es su culpa, si un ninja comete un acto de traición hacia la aldea y no hace nada, todo lo que ese sujeto pueda hacer en contra de la aldea era su culpa. Ya que permitió que lo haga, el Hokage tenía el derecho a tratar con ese traidor. Su deber era traerlo a la aldea y hacer que pague por lo que había hecho. En resumen, cualquier cosa que pueda acontecer en la aldea y en las leyes de la aldea estaba como algo que no se debe hacer y si el Hokage lo permita es su responsabilidad. Por lo tanto, él sentía que era su culpa que un niño tras una puerta estaba siendo golpeado por quien se supone que tenía que cuidarlo y los gritos continuaron por más de una hora sin cesar y no fue hasta que el niño pareció disminuir la intensidad con la que lloraba lo que daba a entender que el niño le habían abandonado las fuerzas para seguir gritando de esa forma y ahora no había nada que les impidiera oír lo fuerte que la mujer que estaba detrás de la puerta y quien estaba golpeando al niño. Una hora más tarde. La mujer que estaba detrás de la puerta había dejado de golpear al niño y lo había amenazado antes de salir de la habitación. Lo que dijo la directora del orfanato, no se lo espero y Noichi le había dicho que ella lo golpeaba. Pero no le había dicho eso. El Hokage le tocó oír cómo las mujeres del orfanato lo golpeaban noche tras noche y cuando por fin había llegado el turno de la directora pudo ver desde sus ojos la violencia que dejaban caer sobre el niño. Ese niño que se supone que ellas debían de cuidar, el niño que se supone que él tenía que cuidar. Él vio cómo era golpeado hasta que no pudo llorar más y no era para menos ya que caía inconsciente. Sin embargo, ellas continuaban y pudo oír cómo ella se divertía y se regocijaban bajo el sufrimiento de su verdadero héroe, bajo el dolor que el niño estaba soportando. Así había continuado por meses y a ninguna de ellas le pasó por la cabeza dejar de golpear al niño. Luego él vio cómo dos de las mujeres entraban a la habitación del niño, después lo regañaron por haberlas delatado con el Hokage y luego lo golpearon aún más duro que antes. Él vio que el día siguiente no fue golpeado. Pero el día siguiente sí. Así había continuado hasta que nuevamente unas de las mujeres habían dicho que lo golpearían más fuerte que antes por haberlas delatado otra vez y luego continuaron yendo a golpearlo con diferentes cosas para hacerlo sentir mucho dolor hasta el día que el niño se había escapado del orfanato.
No sabía cómo sentirse, pero sin duda alguna no podía decir que estaba bien de ninguna forma. ¿Cómo hacerlo? Entre los ninjas de su aldea a lo largo de la existencia de la misma se había mantenido un lema y este hacía alusión a lo importante que era un niño. Ahora, veía lo que esas personas le habían hecho a unos de esos niños tan importante para la aldea y no solo por ser alguien importante para el futuro, sino que era quien cuidaba de su aldea segundo a segundo. Su mente fue violada de una forma inenarrable por esas imágenes mientras lo que le pidió esa mujer pelirroja agonizante aparecía en su cabeza con fuerza. El sacrificio de su sucesor fue un hecho que se remarcó y dudo que personas como esas deberían de ser salvadas. Estaba a favor de la vida, pero habían cosas que como defensor de la vida no simplemente podía dejar pasar de ninguna forma posible. Esa mujer, esas mujeres con su forma de actuar no podían considerar de ninguna forma que podían mantenerse sin un castigo luego de lo que habían hecho. Horas más tarde, luego de una larga caminata que el rubio había tenido por fin había llegado a la parte de la aldea donde se encontraba el parque. Una vez ahí se había puesto como meta buscar comida. En días pasados no había sido tan suficiente ya que las personas que le daban. Luego de que el hombre le había dicho que no le darían trabajo porque era muy pequeño, supo que no tenía más opción. No le gustaba mucho tener que pedir y más teniendo en cuenta que en repetidas veces le habían preguntado por sus padres amen del hecho que les quitaba sus alimentos a esas personas, pero era eso o morir de hambre. Él tenía que hacerlo por lo menos hasta que tenga la edad suficiente para trabajar. Que supiera cómo encontrar sus propios alimentos o hasta que lo encuentren. Por lo menos, las personas no lo veían de mala forma cada vez que les pedía, solo le decían que tenía que ir donde el ocaje para que le buscara un hogar, pero no haría eso por lo menos ahora no ya que no estaba loco. ¿Para qué? Lo entrarían en ese lugar de nuevo y no deseaba que eso pasara. La verdad, teniendo en cuenta que él mismo al menos podía moverse en la aldea era más que posible que lo encontrarían en cualquier momento y el viejo podía tener la idea de llevarlo al lugar. Sin embargo, se quejaría y de dejarlo en el lugar solo él simplemente se escaparía una y otra vez hasta que comprendiera el mensaje. Una vez que estuvo satisfecho y habiendo reunido un poco más de alimento para más tarde se dirigió hacia el parque, pues estaba seguro de que no sería igual que aquel día. Esta vez él jugaría con ellos, esta vez no llegaría más temprano ni más tarde. Pensó mientras caminaba hacia el parque donde luego de un rato, estaba cerca del lugar a diferencia de otros días. No se lo encontró tan lejos como pensaba, quizás era porque sabía mejor los caminos y podía ahorrarse tiempo eligiendo bien los caminos para llegar más rápidos a los lugares. No lo sabía y tampoco le importaba, lo único que le importaba era que había llegado y que hoy jugaría con esos niños y haría amigos. Naruto caminó hasta estar cerca de la entrada del parque y solo se detuvo porque dos hombres se detuvieron enfrente de él. Era cierto que el pensamiento de ser encontrado estuvo en su cabeza. Sin embargo, tampoco era que lo deseaba en ese momento. No, iba a hacer amigos, iba a jugar y era lo que deseaba en ese momento. Pero fue detenido y al ver que los dos hombres con unas máscaras lo miraban fijamente no queriendo que lo atrapen pensó en escapar. Sin embargo, antes de que hiciera algo uno de los hombres preguntó, ¿eres Naruto Uzumaki? A pesar de que sonaba como una pregunta, no lo era tanto. Había un tanto de confirmación en esas palabras y es que si bien en la aldea habían otros niños rubios, los cabellos del chico casi eran inconfundibles. Naruto, al ver que los dos hombres se le aparecieron delante de él, no sabía qué hacer. Era cierto que pensó en escapar, pero en realidad estaba paralizado. ¿Cómo no hacerlo? Estaba muy bien marcado en su cabeza que tenía todas las de perder contra alguien más grande. Por tanto, escapar si bien estaba dentro de sus posibilidades decir que iba a lograrlo era tan falso como decir que no estaba asustado. Sabía que no podía escapar, sabía que ellos habían sido enviados por el Hokage y en el peor de los casos fueron enviados por esas mujeres. Sabía que si decía que era Naruto lo llevarían con ellos. Si él decía que no entonces lo dejarían en paz y continuarían su búsqueda. Habiendo pensado esto sin más Naruto le dio su respuesta la cual fue un no. Una vez que Naruto le dijo que no los dos hombres se miraron uno al otro mientras antes de sentir. ¿Crees que somos estúpidos, ciertos? Al ver que su plan no funcionó el trato de huir, pero de repente se sintió con sueño y se quedó dormido. Él no lo supo, pero le fue lanzado un genjutsu. Tan pronto como uno de los ambos vio al niño desvanecerse, se acercó rápido y lo tomó en sus brazos antes de que el otro se acercara y tomara las cosas del niño rubio. Con eso hecho se marcharon del lugar como si nunca hubieran estado ahí. Unos minutos después, Naruto estaba sentado en una silla que casi parecía estar ahí para él, estaba sentado en un muy profundo sueño.
Los ambos estaban al lado del niño esperando las siguientes indicaciones del hombre. Despiértenlo, dijo el hombre mayor del otro lado del escritorio, si bien aliviado de tener el chico bajo su vista, apenado por lo que dejó que le pasara. Uno de los ambos, el del lado derecho específicamente, tocó el niño haciendo fluir su chakra a través del niño. Unos segundos después, fue recobrando la conciencia y comenzó a hacerse preguntas en su mente a la vez que trataba de orientarse y la pesadez de su cuerpo se marchaba. ¿Qué me pasó? ¿Por qué me dio sueño? ¿Dónde estoy? Se preguntó viendo en primer lugar a un lado donde no había nadie. ¿Dónde están los dos hombres? ¿Acaso fue un sueño? Se preguntó esta vez enfocando mucho mejor el panorama enfrente de él. Una vez que sus sentidos se encontraron mejor, pudo ver el lugar, el cual no era nada parecido al cual estaba antes. Además pudo ver el hombre que lo iba a visitar y se encontraba sentado detrás de su escritorio mirando, revisando unos papeles. Él comenzó a entrar en pánico. Al ver que Naruto había vuelto en sí, levantó su mano y los dos Anbu desaparecieron. Ya veo que despertaste, dijo el Hokage. Naruto contestaría con otra pregunta: ¿dónde estoy? Estás en mi oficina, dijo el Hokage con calma y un tanto animado ante la energía que despertaba en el tener el niño bajo su vista, saber que estaba bien luego de lo que esas mujeres le habían hecho, luego de ser casi secuestrado. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó Naruto, aunque bien sabía el por qué. Para que me digas por qué te escapaste del orfanato. Sabes que no puedes andar solo por ahí. Eres demasiado pequeño todavía, Naruto, dijo el Hokage. Sí, lo sé, soy pequeño, pero aún así no me pasó nada y pude sobrevivir muy bien solo. No volveré a ese lugar jamás si me llevas a la fuerza. Buscaré la manera de irme de ahí. No dejaré que me golpeen sin ningún motivo, ya te lo he dicho y no me crees. No has hecho nada, dijo Naruto, y las palabras del pequeño niño delante de él, que aún se peleaba para pronunciarlas correctamente, lo hicieron sentir terrible. Es que era muy difícil creerte, Naruto. Cuando una persona es golpeada se le quedan moretones y nunca te he visto uno, dijo el Hokage. Se dijo, y esta vez no como excusa luego de lo que había visto. Sin embargo, si deseaba encontrar una respuesta para ello, y desgraciadamente dudaba que se le fuera a dar a sabiendas que el niño apenas caminaba y hablaba. Yo no tengo la culpa de que mi cuerpo se cure rápido. Además, ¿cómo puedes esperar haberme herido para hacer algo?, dijo el niño, y de nuevo tenía mucha razón en lo que decía y lo hacía sentir muy mal. Hiruzen sabía que tenía razón, él no tenía que esperar que lo hieran para hacer algo, pero no tenía otro lugar en donde lo pudieran cuidar y deseo que todo fueran inventos del niño. El anciano Hokage, que perdía el color normal de su cabello al volverse blanco, dejó sus pensamientos a un lado y dijo: Escucha, Naruto. No sé si es verdad que tu cuerpo se cura rápido y por eso no te pude ver ninguna herida jamás, pero si hubiera tenido otro lugar donde te cuiden te hubiera sacado de ese lugar, pero no lo tengo. Lo siento, pero tienes que ir nuevamente al orfanato. No puedo cuidarte, Naruto, dijo el Hokage. Era desagradable tener que decir eso luego de lo que vio. Sin embargo, ¿qué otra cosa podía hacer? No habían demasiadas y por ello decía eso. ¿Qué? Entonces me vas a volver a entrar a ese lugar. ¿Me vas a devolver a ese lugar para que me sigan golpeando? No, no volveré a ese lugar. Si no tienes otro lugar donde me puedan cuidar, entonces déjame vivir solo. No quiero que me golpeen más. Hiruzen, al oír lo que le dijo Naruto, se sorprendió mucho. ¿Vivir solo? ¿Sabes la responsabilidad que tendrás al vivir solo?, dijo el Hokage. No importa, prefiero eso a que me sigan golpeando. Además, puedo sobrevivir, lo he hecho bastante bien en estos 3 días, dijo con una pequeña sonrisa. Al oír que estaba dispuesto a vivir solo sin importarle lo que le costara, y viéndolo de esa forma, era mejor que viviera solo a que se escape a cada rato, lo que sería un dolor de cabeza bastante grande. Si lo pensaba bien por ese lado, no tenía que preocuparse porque algo como eso pasara de nuevo. Era cierto que ya había tomado acciones en contra de las mujeres. La directora no iba a trabajar con niños jamás, no en su aldea, en su mandato, y lo mismo para las demás. Sin embargo, no podía estar seguro si alguien más iba a intentarlo y prefería no pasar por eso de nuevo. Además, podía protegerlo más de esa forma. Solo tenía que asignarle unos ambus para asegurar que todo esté bien. Una vez que ya lo había pensado, se levantó de su silla y comenzó a caminar dejando a Naruto detrás. Sígueme, dijo el Hokage. Naruto se bajó de su asiento con un tanto de dificultad dado a lo pequeño que era, una vez en el suelo y camino hasta estar cerca del hombre, quien abrió la puerta, y Naruto salió de la oficina siendo seguido por Hiruzen. ¿A dónde vamos?, preguntó Naruto. Me dijiste que querías vivir solo, ¿no es así, Naruto?, dijo el anciano antes de mirar al chico rubio.
Sí, respondió Naruto muy confiado mientras veía al hombre. Entonces, solo vamos a comprar lo que necesitas, ¿entiendes?, dijo Hiruzen. Unos minutos después, el anciano Kage y el niño rubio se encontraban en un lugar donde se vendían comestibles. Ambos caminaban por el lugar con un carrito en donde llevaban las cosas que comprarían. Era cierto que dado al hecho que era para una persona pequeña no tenían que preocuparse mucho por la cantidad, pero el anciano Kage sabía que no podría ir todas las semanas a visitar al chico. Bueno, teniendo en cuenta que tenía que enseñarle a hacer algunas cosas, era claro que tendría que tomarse un tiempo para ello. Sin embargo, no por eso dejaba de ser cierto que tenía trabajo del cual ocuparse. Por tanto, comprar todo lo necesario y un poco más no estaba mal para que Naruto pueda vivir en su casa. Minutos después, habían terminado de comprar todo lo necesario para alimentación del niño, así como otras cosas que iba a necesitar para mantener su casa, su ropa limpia. Vámonos, dijo el Hokage llamando la atención del chico, quien había estado muy distraído. Caminó con dirección a la caja mientras era seguido por el niño rubio, quien al darse cuenta o bien al ser avisado que ya se iban, miró al hombre antes de caminar hacia él y luego miró el carrito. ¡Wow! ¿Toda esa comida me vas a comprar? Nunca había visto tantos alimentos juntos. Sí, el niño pensaba que todo lo que estaba en el carrito era para comer. Estaba muy equivocado y por ello no era recomendable dejar a un niño solo. Por suerte, el anciano Kage iba a enseñarle lo necesario al niño para que pueda vivir solo y así no terminara envenenado. Así es, Naruto. Pero no todo es para comer. Hay cosas que te enseñaré después que son para lavar la ropa, el suelo, los trastes, dijo el hombre dándole un resumen al niño, que no entendió una mierda y por ello preguntó. ¿Por qué toda esta comida?, dijo Naruto. El anciano le dio una mirada al niño, casi haciéndose la pregunta que si estaba haciendo bien al llevarlo a vivir solo. Sin embargo, solo dio un pequeño suspiro a sabiendas que aún el chico era pequeño y si eso no era suficiente, tampoco era mucho tiempo desde que tenía que hacer las cosas por su cuenta. Solo es para que tengas lo suficiente por un buen tiempo. Recuerda que soy el Hokage y tengo que proteger la aldea, por lo que no puedo salir tan a menudo a hacer estas cosas, ¿entiendes?, dijo Hiruzen. Sí, eso creo, pero creo que aún así es mucho, dijo Naruto, aún con la firme idea de que todo eso era para comer, pero el Hokage no dijo nada. ¿Sabes cocinar?, preguntó Hiruzen a sabiendas que no sabía, pero el chico había estado solo por un tiempo y deseaba saber cómo lo hizo, así la idea del cómo estaba en su cabeza. ¿No por qué?, respondió Naruto inocentemente, y no podía ser de otra forma. La idea de cocinar la comida no era algo imaginable, en lo que a él respectaba la comida venía hecha, preparada. Cierto, en el orfanato veía a esas mujeres haciendo otras cosas antes de dar a cada uno su parte. Sin embargo, jamás se le dijo que debían de realizar un proceso antes de poder ser aptas para comer. El anciano Kage se detuvo y se agachó hasta estar considerablemente a la altura del niño. Vas a tener que aprender. Así que, ve y toma unos de esos libros que están sobre ese estante. El rubio miró al lugar antes de ver el Hokage antes de girarse en la dirección señalada e hizo lo que le pidieron. Una vez que lo tomó el libro, que llevaba la portada de un muy vistoso y posiblemente muy rico plato, regresó y se lo entregó al hombre. Una vez que tomó el libro de cocina fue sumado a la cuenta, continuaron su camino y esperaron en la fila de la caja hasta que fue su turno, y el hombre que los atendía hizo su trabajo tan rápido y bien como se le era posible, a sabiendas que el Hokage era su cliente. El resultado de las compras estuvo y le dio el resultado. Son 15.870 ríos, dijo el hombre. Una vez que todo estaba en una bolsa, Hiruzen guardó la mayor parte en un pergamino. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Naruto, curioso al ver cómo casi todos los alimentos desaparecieron en ese pergamino mismo que el anciano enrolló. Esto es un pergamino desellado, es una herramienta ninja y sirve para guardar cosas como estas, respondió Hiruzen un tanto divertido ante la expresión de sorpresa del niño rubio. Genial, dijo Naruto mientras miraba a Hiruzen, quien guardó la otra parte de los alimentos antes de guardar ambos pergaminos y salió del establecimiento. ¿Ahora a dónde vamos?, preguntó Naruto. Bueno, ahora vamos a buscar un departamento donde puedas vivir, dijo Hiruzen. Unos minutos después, luego de una larga caminata, ambos se detuvieron enfrente a un edificio de 3 niveles, entraron por la parte de recepción y en el lugar vieron al recepcionista del edificio antes de caminar hacia él. Mientras se acercaban se dieron cuenta que estaba leyendo algo parecido a un libro o algo similar. El hombre levantó la cabeza solo para darse cuenta de quién era que entraba en su edificio. Sus ojos se abrieron ligeramente y se levantó de su asiento antes de hacer una reverencia.
Hola, Hokage. Cuando Naruto vio eso se sorprendió mucho ya que las personas en la aldea lo respetaban mucho. Era cierto que en camino a la tienda e incluso mientras se dirigían al lugar las personas no habían dejado de mostrar sus respetos al hombre. Sin embargo, aún no dejaba de ser algo sorprendente y más a sabiendas que ninguna de esas mujeres le hicieron caso al hombre cuando habló con ella sobre su trato hacia él. Hola, ¿tiene algún departamento que no sea muy grande? Es para él, dijo el Hokage señalándole hacia Naruto. ¿Pero no cree que es un poco pequeño para vivir solo, Lord Hokage? Preguntó el hombre curioso mientras miraba al hombre mayor y luego miró al niño nuevamente. Bueno. La verdad es que sí. Pero voy a estar un tiempo por aquí mientras crece un poco, dijo a sabiendas que tenía que enseñarle algunas cosas al niño antes de dejarlo solo por mucho tiempo. Ah, ya veo. Eres muy afortunado, niño. El Hokage no anda haciendo estas cosas, dijo mirando al pequeño niño rubio quien sonrió ligeramente. El hombre miró al Hokage. Sí, tengo una y es perfecta para él, dijo el hombre. ¿Cuánto cuesta? Preguntó el Hokage aún sabiendo que no debería de ser muy cara por el tamaño de la casa o bien el complejo de departamentos. No era que era pequeño. No, tenía 3 niveles, tenía más de 30 metros de ancho y más de 50 metros de largo. Por tanto, sabía que era grande así como su espacio. Sin embargo, esos departamentos no eran personalizados como otros. No, algunos de ellos tenían 2 habitaciones y otros solo una. Así que, estaba seguro que no debería de ser algo muy caro. Son 1000 ríos al mes, dijo el hombre. Bien, ahí tiene para un año, dijo Hiruzen a la vez que le pasó el dinero y el hombre que los atendía le pasó unas llaves antes de decir, el departamento es el número 30, Lord Hokage, dijo el hombre. Gracias, dijo el Hokage antes de dar la vuelta y se marchó del lugar a buscar el departamento. Una vez que salieron del lugar ellos comenzaron a subir unas escaleras donde se encontraba su departamento. Al llegar el Hokage abrió la puerta entró siendo seguido rápidamente por el niño rubio que no tardó en adentrarse en el lugar a fin de revisar todo el departamento. El departamento solo tenía 2 cuartos con sus respectivos closet, un baño, una sala y cocina. Había un pequeño cuarto libre y cerca de las esquinas había una lavadora. En la cocina había un refrigerador, estufa, tenía unos estantes para poner los trastes, los alimentos entre otras cosas que tenía una cocina como el lavaplatos y el centro de la cocina tenía una pequeña meseta. Al lado contrario a la cocina había una ventana por donde podía verse la sala y la división entre ambos escenarios era una meseta en la cual habían 3 sillas. Una vez que Naruto recorrió el departamento volvería a donde se encontraba Hiruzen que estaba caminando hacia la cocina para guardar las cosas, al ver que Naruto terminó de recorrer el departamento. ¿Qué te parece el departamento? Dijo Hiruzen. Pequeño, dijo Naruto, eso. Es cierto, pero recuerda que es para una sola persona, 2 en el mejor de los casos, dijo Hiruzen. Sí, lo sé, no lo he olvidado. Es que pensé que sería un poco más grande, pero está bien. Me gusta mucho, dijo Naruto con una sonrisa. Una vez que estaba en la cocina Hiruzen, empezó a guardar las cosas en el refrigerador y Naruto se acercó para ayudar al hombre a guardar las cosas que compraron. Naruto, ahora que vas a vivir solo tendrás que aprender a cocinar, lavar tu ropa y mantener limpio el departamento. Para aprender a cocinar es necesario el libro que te pedí que tomaras, eso te ayudará a hacerlo. Pero me imagino que no sabes leer, por lo tanto la próxima vez que venga traeré unos libros para enseñarte y para que puedas hacer tus propias comidas, ¿entiendes? Dijo Hiruzen. ¿Y las otras cosas? Preguntó Naruto. Esas te enseñaré a hacerla mientras esté viniendo a enseñarte a leer, dijo Hiruzen y el rubio asintió tranquilamente. ¿Qué pasa con estos que dejaste afuera, abuelo? ¿Por qué los separaste de los otros? Preguntó Naruto. Bueno, es que estos los utilizaré para darte tus primeras lecciones de cocina. Ya que está anocheciendo y tendrás que cenar, así que yo también aprovecharé y cenaré aquí, dijo Hiruzen. 1 hora después, se veían en la mesa mientras comían sus alimentos. Y bien como esta, Naruto, dijo Hiruzen. Está muy bueno, pero hiciste mucho, dijo Naruto. ¿Eso crees? Porque como yo lo veo no es de esa forma, es más, creo que es poco, dijo Hiruzen. ¿Cómo es eso? Dijo Naruto. Pues mira, tu plato ya casi no te queda y creo que tienes hambre todavía, dijo Hiruzen. Naruto miró hacia debajo y vio su plato que estaba casi vacío, se llevó una de sus manos detrás de su cabeza mientras comenzaba a rascarse. Se avergonzó un poco, pues desde que comenzó a comer no había mirado hacia abajo, era como si su mano tenía vida propia y llevaba los alimentos a su boca automáticamente y no se dio cuenta de eso hasta ese momento.
Creo que estaba tan bueno que no me di cuenta de que ya se estaba acabando, dijo Naruto. Hiruzen se levantaría y tomó el plato de Naruto y le serviría más y se lo devolvería a Naruto, quien inmediatamente se llevaría una cucharada a la boca. Hiruzen caminó hasta su asiento antes de tomar asiento y miró a Naruto, quien al ver que el hombre se quedó mirándolo preguntó, ¿qué pasa? Interesado en saber las razones por la cual el hombre lo veía de esa forma. Hiruzen sonrió ligeramente mientras veía al chico rubio antes de decir. Como ya te dije, ahora que vas a vivir solo, necesito que le pongas entusiasmo a lo que te enseñaré, ya que no podré mantenerme viniendo por un tiempo demasiado prolongado. Eso afectará mi trabajo, Naruto. Así que necesito que aprendas a leer y lo demás lo más rápido posible, dijo Hiruzen firmemente, aún sabiendo que era un niño y no debería de exigirle demasiado. Por supuesto, teniendo en cuenta que la sugestión en una persona podría tener tanto fruto positivos o negativos dependiendo de lo que se intente hacer, siendo su objetivo que aprendiera a repetírselo al niño, sin duda alguna podría llegar a tener algún resultado en él. Sin embargo, no por eso dejaba de ser un niño. Sí, trataré de aprender lo más rápido posible para no afectar tu trabajo, abuelo, dijo Naruto con una mirada llena de determinación, aunque con un poco de tristeza, pues el hombre era una de las personas con la cual mejor se llevaba y saber que incluso si estaba fuera de ese lugar no podía estar con él por mucho tiempo, no era algo muy agradable. Sabía que el hombre mayor que veía como su figura de abuelo era el que cuidaba la aldea, y si bien no entendía cómo lo hacía y menos luego de verlo sentado revisando unos papeles. Sin embargo, no quería que el hombre tenga problemas con su trabajo por su culpa, y más ahora que iba a estar viviendo solo. Como el hombre ya le había dicho, estaría viniendo por un tiempo y mientras viniera le estaría enseñando lo que necesitaba para que pueda realizar las tareas de su departamento. Él pondría todo su esfuerzo y aprendería para que su figura de abuelo pueda atender a sus negocios. Minutos después, luego de que Naruto había comido 4 platos y Hiruzen le había dicho que, si aún pensaba que era demasiada comida, al oír lo que el viejo le dijo él no pudo evitar sentirse avergonzado, pues él solo se comió casi todo y lo que antes pudo verlo como mucho ahora era mucho menos. Le había dicho que no era demasiada comida como había pensado anteriormente, y dado al hecho que ambos estaban satisfechos, el resto que quedó fue guardado para el día de mañana, donde el niño podría llevarlo al microondas y llevarlo a una buena temperatura para comerlo. El anciano le enseñó lo que debería de hacer al niño y no fue muy complicado aprender. ¿Cómo hacerlo? Solo debería de encender el aparato y seleccionar un tiempo para que trabajara. Por supuesto, los alimentos ya deberían de estar dentro del aparato para entonces. Sin embargo, eso no cambiaba las cosas. Por otra parte, el hombre mayor, dado a lo similar que era el aparato con otro, decidió decirle al chico sobre la similitud entre los dos. Luego de eso, el hombre mayor, aprovechando la oportunidad de tener los trastes sucios tras conseguirle un pequeño banco para el niño siendo perfecto para que quedara a una altura prudente, se encargó de explicarle al chico cómo hacerlo y asimismo la forma en la cual debería de hacerlo. Una vez que terminaron el ocaje, le dijo que vendría mañana y se despidió de Naruto. Cuando el hombre había salido, Naruto tomó el libro y le echó unas ojeadas a los diversos platillos que tenía el libro, y una vez que terminó de ver el libro fue a su cama donde se quedó dormido. Al día siguiente, Naruto, desde que se levantó, lo primero que hizo fue darse una ducha en su nuevo hogar. El día anterior no lo había hecho, aún a sabiendas que no era como que estaba demasiado limpio. Claro, se había dado una ducha en el río cuando estuvo en el bosque donde se perdió. Sin embargo, desde entonces ya había pasado un tiempo, amén de que los eventos posteriores a eso lo habían hecho ensuciarse. Una vez que terminó como se le había indicado el día anterior, puso sus alimentos en el aparato. Tuvo un poco de problemas en hacerlo, puesto que si bien el día anterior había comprendido, olvidó un poco de las indicaciones. Sin embargo, logró hacerlo y con eso hecho había comido lo que quedó de la noche anterior, y una vez que terminó se quedó esperando al encargado de enseñarle a leer, entre otras cosas. Había pasado toda la mañana esperando. Luego de una larga espera, el hombre por fin había llegado, y luego que el hombre entró, Naruto se le quedó mirando con una cara de enojo, pues pensaba que el hombre llegaría más temprano. Sin embargo, no lo hizo y estuvo encerrado toda la mañana, cosa que no fue de su agrado cuando estaba deseoso de salir a jugar. Claro, no podía hacerlo, o al menos lo era del todo seguro, a sabiendas que era pequeño y necesitaba supervisión. Sin embargo, el día anterior estuvo muy cerca de hacer amigos, de jugar con esos niños, y se le quitó la oportunidad solo para hoy, pasar toda la mañana sin hacer nada. No creía que fuera algo justo de ninguna forma. Claro, no iba a decir que estaba frente de la puerta esperando al hombre sentado. No, hizo otras cosas, y una de ellas fue buscar algo de comer en el refrigerador.
Si le había dado un poco de hambre o fue por la ansiedad de no ver el hombre llegar, no lo sabía. Sin embargo, le había dado un poco de hambre y hizo eso entre otras cosas. Por lo tanto, no estuvo estático en un lugar, pero no cambiaba el hecho de estar esperándolo toda la mañana. Cuando Hiruzen lo vio mirándolo de esa forma le preguntó, ¿qué pasa? Estaba seguro que no debería de haber ninguna razón por la cual el niño lo viera de esa forma y es que le había explicado al chico muchas cosas el día anterior. Es que pensé que llegarías más temprano, te estuve esperando toda la mañana, dijo Naruto enérgicamente con sus brazos cruzados casi como si estuviera a punto de hacer un berrinche. Lo siento por hacerte esperar, Naruto. Pero no puedo simplemente dejar el trabajo. Así que, tuve que trabajar por la mañana, lamento no haberte dicho a cuáles horas llegaría, dijo Hiruzen tranquilamente enfrente del niño que en ese momento pareció recordar lo que el hombre le había dicho aunque no por eso dejó de verlo igual con esa mirada culposa y caprichosa de un niño. Por otra parte, lo dicho por el hombre se le era curioso y por ello preguntó. ¿Por qué te disculpas conmigo? No entendía del todo la razón del hombre para disculparse y menos tras recordar las palabras del hombre, pero no dejaba de ser algo curioso. Bueno, es porque es lo que las personas hacen cuando cometen un error, por ejemplo el mío fue, el no decirte que vendría a esta hora, dijo Hiruzen. Sí lo sé, pero es la forma en que lo dices, es como si me debieras algo, como si estuvieras comprometido o algo así, sí, pudo detectar eso también y no podía ser de otra forma. El trato de esas mujeres hacia él no indicaba otra cosa que maldad, amén de culparlo por quién sabe qué cosa. Por tanto, ya habiendo experimentado eso era de pensar que tras escuchar el hombre podría reconocer eso. Al escuchar lo que el niño le dijo no pudo evitar reír. Ciertamente, era inteligente o simplemente lo percibió ya que era cierto, él se lo debía. Le hizo una promesa a sus padres y si bien no había cumplido muy bien a sabiendas de lo que esas mujeres le hicieron. En todo caso, él no lo sabía. Ja. Pues claro que te debo algo, te dije que, te enseñaría a leer, eso es lo que te debo. Eso es por lo que estoy comprometido contigo, Naruto. Bueno, vamos a comenzar, dijo Hiruzen. ¿Qué? ¿Vamos a comenzar sin haber comido? Cuestionó Naruto un tanto alarmado. No, traje algo, Naruto, dijo Hiruzen a sabiendas que para entonces el niño no había comido nada. Claro, el día anterior había preparado y dejado algo para hoy, pero si el niño comió como el día anterior solo dio para el desayuno. Una vez que habían terminado de comer empezaría a mostrarle las diferentes cosas en las cuales iban a trabajar amén de comenzar. Horas después, Hiruzen le había dicho cada uno de los nombres de las letras y le había hecho repetir una y otra vez. Al final del día Hiruzen preparó la cena, estos degustaron los alimentos y antes de retirarse Hiruzen le había dicho que practicara un poco más luego de que él se fuera. Naruto asentiría y este hizo lo que le dijeron tan bien, como se le era posible. Fin 8.